Los avances científicos son indudablemente grandes descubrimientos que pueden aportar a la humanidad una serie de ventajas que van desde la salud, la tecnología, hasta el confort, pues cada nuevo paso que se da en esta interesante área da un salto más hacia lo nuevo. Seguramente muchos de nosotros hemos tomado este tema en más de una charla con amigos, familia y trabajo, donde recordamos cómo era nuestra vida antes de la tecnología y sus avances. Sin embargo, cuando la presencia de esta herramienta empieza a ser motivo de desgracia, guerras, intereses políticos y económicos, se torna peligroso, volviéndose una amenaza para la propia humanidad. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles sobre el escalofriante experimento de un barco de guerra en los años 40, el cual fue sometido a campos magnéticos con la intención de hacerlo invisible para los ojos del enemigo. Fue nombrado el Experimento Filadelfia. Sin más, ¡comenzamos! Corría el verano de 1943 en plena Segunda Guerra Mundial. El ejército marino de los Estados Unidos intentaba esconder sus barcos para no ser atacados por los submarinos nazis, por lo cual estaban interesados en desarrollar tecnología que les permitiera ocultar sus barcos de los radares enemigos. Dicha posibilidad da sus primeros comienzos con la ayuda del Dr. Franklin Reno, un reconocido científico alemán de ese entonces que afirmaba tener conocimientos en la materia. El ejército pretendía utilizar tecnología para evitar que los barcos enemigos pudieran detectar a sus embarcaciones, por lo que Reno le propuso al gobierno estadounidense una técnica para hacer que los buques de guerra fueran menos detectables para los radares, por lo que se acercó a la Oficina de Desarrollo de la Armada estadounidense, con una idea que se basaba en el revestimiento de los buques con un material especial que pudiera absorber las ondas de un radar, basándose a partir de las ideas de Albert Einstein sobre la relatividad y su relación entre el electromagnetismo y la gravedad. La intención era crear un campo magnético alrededor de una nave para que los radares enemigos no la detectaran. Ante esta propuesta, la Marina la evaluó y después de algunas pruebas consideró que había un porcentaje alto en probabilidades de la idea de Reno. Para este primer paso, el barco USS Eldridge, un destructor estadounidense de inmensas dimensiones con capacidad para albergar 200 hombres, sería el elegido para dicho experimento, pues era el arma definitiva que lucharía contra los submarinos nazis. Dicho experimento, que originariamente sería llamado el Proyecto Arcoíris, consistía en enrollar el casco del barco con una serie de cables electromagnéticos, para así poder manipular los campos eléctricos a su alrededor. Estas pruebas serían llevadas a cabo en el astillero naval de Filadelfia, un 22 de julio de 1943. El barco fue equipado con una serie de generadores y bobinas electromagnéticas que estarían conectadas a dos reactores. Estas estaban diseñadas para crear un campo magnético poderoso, capaz de torcer la luz y crear así una ilusión de invisibilidad. Esta primera fase de pruebas se obtuvo, de alguna u otra manera, con cierto éxito, pues el barco se envolvía en una especie de bruma verdosa que lo hacía desaparecer ante la vista de los representantes y de los radares por algunos segundos, pero que de forma casi inmediata volvería a estar en su sitio nuevamente. Hasta ese momento, todo parecía indicar que las pruebas estaban funcionando de manera favorable y exitosa. Sin embargo, la tripulación a bordo empezó a referir náuseas, vómitos, mareos y en casos más graves desmayos y alucinaciones, por lo que se tomó la decisión de hacer algunos cambios para afinar mejor la tecnología y evitar este tipo de lamentables circunstancias.
Para el 28 de octubre de ese mismo año, una segunda prueba sería puesta en acción, pues los técnicos ya para este entonces habían reajustado el equipamiento, por lo que se encontraban listos para llevar a cabo este nuevo intento. Después de aquella primera prueba, la Marina estadounidense planificó como objetivo primordial mantener el barco invisible durante un periodo más largo de tiempo. El USS Eldridge se encontraba nuevamente a la vista de los espectadores y todo estaba listo para dar inicio. Alrededor se dejaron escuchar la marcha de los generadores gigantes del barco. Empezaron a vibrar de manera intensa y ensordecedora. De pronto, un manto espeso de niebla verde cubrió por completo el buque, y cuando dicha bruma se dispersó por el aire, el cielo se iluminó por un rayo azul y el inmenso barco desapareció. Alrededor de 8 minutos después, ocurrió algo tan desconcertante como misterioso, pues el buque había aparecido de manera repentina a 600 kilómetros aproximadamente cerca de la base naval de Norfolk, en Nueva Virginia, para después de este tiempo regresar nuevamente a su posición original. Ante el asombro de lo ocurrido, dicho experimento causaría sin duda la evolución extraordinaria de la tecnología. Sin embargo, no fue así. Los presentes que ahí se encontraban durante la demostración empezaron a presentar hemorragias nasales y mareos. Pero esto no sería lo peor, pues dentro del barco la tripulación había sufrido severas consecuencias, pues 5 de sus miembros estaban fundidos contra la estructura metálica del barco, mientras que otros marinos habían perdido parte de su cuerpo, como brazos y piernas. Otros se encontraban desmayados y un grupo más había sufrido desórdenes mentales como desorientación y pérdida de la memoria. En las estadísticas más desafortunadas, otro había muerto. Se tiene registro que una parte de los marinos que lograron sobrevivir desarrollaron esquizofrenia y otros más perdieron literalmente el juicio por completo, por lo que tuvieron que ser ingresados en hospitales psiquiátricos sin poder ser testigos de lo ocurrido aquel lamentable día. Para el año de 1956, un marino de nombre Carl Medrich Allen denunció lo ocurrido aquel fatídico día, pues su testimonio afirmaba que vio desaparecer al USS Eldridge desde su propio barco. Dichas afirmaciones las hizo del conocimiento de Morris Joseph, un famoso profesor matemático, astrónomo y arqueólogo que fue reconocido en los años 50 como especialista en vida extraterrestre. Gracias a sus investigaciones y estudios, Carl Medrich le hizo llegar a través de cartas lo que sus ojos habían presenciado, pues él sería de los casi nulos testigos del suceso inexplicable y dantesco que el ejército quiso ocultar de inmediato. En ellas le pedía que publicara lo ocurrido, ya que él contaba con un prestigio y de esa manera podía hacer público lo sucedido. Ante el gran asombro y pensando que se trataba de una broma de mal gusto, ignoró esa correspondencia, pero pocos días después recibiría una llamada de Allen, quien le pediría concertar una cita para demostrarle, con pruebas, aquel acontecimiento, a lo que él, tras la insistencia y seguridad que lo había escuchado, aceptó. Sin embargo, días antes del encuentro entre ambos, lo encontraron sin vida en un auto, en una carretera de Florida. Las investigaciones apuntaron que se trató de un suicidio, pues las ventanas del auto estaban cerradas y el motor encendido. Mientras que el desenlace del marino Allen fue aún más lamentable, pues terminó su vida declarándose loco y encerrado en un psiquiátrico. Al respecto, la Marina de los Estados Unidos declaró a través de un comunicado, cito textual: la Marina estadounidense sí experimentó con invisibilidad, pero no se trata de aquella a simple vista, como la conocemos. Este experimento fue con el objeto de reducir el campo magnético del buque para evitar ser un blanco fácil.
Lamentamos el fallecimiento del profesor Yusef, que se vio involucrado en este tema. Diversas fuentes periodísticas apuntaron que la muerte del profesor Yusef se trató de un homicidio, pues después de haber aceptado entrevistarse con Allen, esta llamada habría sido interferida por el ejército estadounidense. Otra fuente afirmó que las declaraciones de locura de Allen fueron bajo amenaza y la decisión de no terminar con su vida. Diversas fuentes periodísticas afirmaron que la muerte del profesor Yusef se trató de un homicidio, pues después de haberse aceptado entrevistarse con Allen, esta llamada habría sido interferida por el ejército estadounidense. Otra fuente afirmó que la declaración de locura de Allen fueron bajo amenaza y la decisión de no terminar con su vida era para no levantar sospechas, ya que la muerte de ambos alertaría a los medios de comunicación, situación que no era conveniente. Hasta el día de hoy, este misterio y trágico suceso queda en el más profundo de los misterios. Muchas gracias y hasta la próxima.